Vamos a seguir con la arquitectura revolucionaria, el tercer punto de esta clase, viendo lo que es el racionalismo. Ustedes recordarán esta placa del arquitecto Rubio, donde les muestra estas dos corrientes filosóficas que una nace en Francia, la otra en Inglaterra, que son el racionalismo y el empirismo representados por Descartes y Locke respectivamente. Bien, en el movimiento moderno vamos a ver que prima o predomina esta corriente filosófica del racionalismo, que tiene a Descartes como uno de los pensadores más representativos. El racionalismo va a surgir o se va a desarrollar aproximadamente en el siglo XVII en Europa y se va a caracterizar por afirmar que la razón es la fuente de nuestros conocimientos. En cambio, el empirismo sostenía que la experiencia era la fuente del conocimiento. Los representantes más destacados del racionalismo, como dijimos, Descartes, pero también Spinoza de España y Leibniz en Alemania, quienes van a presentar distintas versiones del modo en que la razón fundamenta el conocimiento. La razón es para Descartes la única que puede llevarnos al verdadero conocimiento, de ahí el nombre de esta corriente. Descartes sostenía que con las capacidades naturales y las operaciones propias de la razón nos bastaría para conocer todo lo que necesitamos. Hay, por tanto, una fe absoluta en la razón como motor y guía del conocimiento, y casi podría decirse un desprecio por los otros sentidos como fuente del conocimiento. Él sostenía también que era necesario un método para dirigir correctamente a la razón y con ella a los hombres. Entonces él va a postular unas reglas fijas para descubrir la verdad y va a redactar un libro que se llama el discurso del método para bien dirigir la razón y buscar la verdad en las ciencias, que fue publicado hacia 1637. En estas 4 reglas fijas para descubrir la verdad, que son el fundamento de su método, él va a sostener que no se puede admitir jamás cosa alguna como verdadera sin haber conocido con evidencia que así era, es decir, sin haber agotado todos los procedimientos para realmente confirmar esta premisa. La segunda es que es necesario dividir cada una de las dificultades que se examinan en tantas partes como fuera posible. Y esto lo van a ver ustedes después aplicado a lo que es el diseño arquitectónico y cómo entonces esta corriente arquitectónica que se da en primera mitad del siglo XX está de acuerdo absolutamente con el racionalismo y de ahí que toma su nombre. La tercera es conducir con orden los pensamientos de los objetos más simples y más fáciles para ascender gradualmente hacia los más complejos e incluso suponiendo un orden entre los que no se preceden naturalmente. Es decir, que es necesario establecer ese orden, de lo menor a lo mayor, de lo menos complejo a lo más complejo, para así poder ir resolviendo por partes el problema. Y la última es hacer exhaustivas revisiones de todo el proceso lógico y estar seguros de que no se ha omitido nada en absoluto. De esta forma se obtenía una seguridad en el resultado. ¿El resultado cuál es? Descubrir justamente la verdad. ¿Cómo se relaciona? Les decía recién el racionalismo en arquitectura.
con la arquitectura del siglo XX. Bueno, es clave esta filosofía de Descartes o cartesiana para entender la ciudad y la arquitectura que se plantea a partir de los comienzos del siglo XX. Porque se va a aplicar exactamente estas reglas para el diseño y el diseño del elemento más pequeño, un utensilio más sencillo, hasta el diseño de una vivienda. A la vez veíamos en videos anteriores cómo surgen nuevas corrientes respecto de la pintura, que van a apuntar a la abstracción, a las líneas esenciales de los objetos que se representen, pero que van a tender a esa abstracción absoluta, donde lo esencial y lo sencillo, lo simple, va a ganar preponderancia en esa búsqueda por lograr entender y representar la esencia de los objetos. Y en eso también está la aplicación del método cartesiano. El racionalismo en arquitectura va a ser la evolución de un pensamiento que nació en el siglo XVII y que llevó a un límite racional las propuestas espaciales de muchos arquitectos y urbanistas de esta primera mitad del siglo XX, pero que Le Corbusier va a ser el representante, podríamos decir así, más conspicuo, más reconocido. Esta arquitectura de comienzos del siglo XX se va a entroncar especialmente con la razón analítica, que se va a basar en la distinción y la clasificación, en esta separación de partes, utilizando estos procesos lógicos y matemáticos que van a tender a la abstracción, división en partes, recuerden ustedes, para lograr una organización eficiente, ya sea entre las partes de un edificio, ya sea entre las partes de una ciudad o de cualquier objeto. Se va a buscar una arquitectura absolutamente objetiva y transparente para resolver las necesidades sociales. Y se va a hacer un estudio de lo que se denominó el mínimo existencial, es decir, de los espacios mínimos que el hombre necesita para poder vivir y poder desarrollarse. Esto respecto de la arquitectura de las viviendas, donde se hace un estudio exhaustivo de las circulaciones, de los usos. Y aquí pueden ustedes ver en esta placa una comparación de un buen diseño o de un mal diseño con una estructura tradicional, una organización tradicional de una planta, de una vivienda, y comparándola con una moderna. Cómo la moderna y el estudio racional que se hace del diseño de esta planta lleva a una simplificación de las circulaciones, a facilitar el desarrollo de la vida al interior. La arquitectura entonces racionalista va a entronizar el método racional de estudio en el que la precipitación, la intuición y la improvisación se van a descartar por la sistematización, los cálculos precisos y los materiales producidos en serie. Es decir, hay un cambio de paradigma respecto del diseño arquitectónico y del diseño urbano. Se va a buscar entonces la sistematización, los cálculos precisos y los materiales producidos en serie que van a facilitar la construcción. Y todo esto va a tener como objetivo lograr un diseño realmente eficiente. Se apunta a eso, a la mayor eficiencia en el diseño. Y en el diseño en las diferentes escalas, desde lo más sencillo y utilitario y cotidiano
hasta el diseño de una ciudad. El funcionalismo. El funcionalismo es una doctrina sociológica y antropológica que considera que la sociedad está constituida por partes que funcionan. Fíjense cómo esto se relaciona con el método cartesiano, para mantener el conjunto y en el que el mal funcionamiento de una parte va a obligar al reajuste de las otras. Entonces, de nuevo, esa necesidad de separar, de dividir por partes para poder lograr un armónico funcionamiento del conjunto. El movimiento moderno del siglo XX, que se funda a comienzos del siglo XX, va a estar determinado por esta búsqueda de lo funcional. Y esta tendencia de la arquitectura racionalista, según la cual la forma de un edificio procede de su función, ¿recuerdan esa frase de Louis Sullivan que decía la forma sigue a la función, es decir, la forma es consecuencia de la función, y que hace prevalecer la esencia de lo moderno frente a lo tradicional? El principio básico entonces es la estricta adaptación de la forma a la finalidad, a la función, a que pueda satisfacer eso para lo que fue creado. Nuevamente la frase, la forma sigue la función, y entonces, si se satisfacen los aspectos funcionales, la belleza arquitectónica surgirá de forma natural o será una consecuencia natural de ese buen funcionamiento del objeto, de la vivienda o de la ciudad. La teoría funcionalista va a responder al problema fundamental que se planteó ahí fines del siglo XIX, comienzos del XX, entre la disputa, el divorcio entre el arte y la técnica, provocado por la revolución industrial. Tema que hemos visto, ¿no es cierto?, al comienzo con los Art and Craft. Respecto de Firmitas, se dice que un edificio es funcional si el sistema constructivo que emplea materiales, que emplea los materiales acorde a las exigencias económicas y técnicas tendientes al logro de un resultado artístico. Es decir, si satisface esas exigencias económicas y técnicas tendientes a lograr un buen resultado artístico, se dice que es funcional en lo que respecta al firmitas, a lo estructural. Respecto de Venustas o de la forma o de la belleza, se considera que es funcional la arquitectura que logra la unión de lo útil con lo bello, que no busca solo lo bello, olvidando la utilidad y viceversa, sino que se tiene que dar como ese equilibrio. Y siempre considerando que la forma, Venustas o la belleza, va a ser consecuencia lógica de ese buen funcionamiento previo. En la década del 20 vimos que se daba una sociedad de masa que iban a necesitar, que necesitaron de viviendas en escala masiva. Y la arquitectura buscó dar respuesta a todas las exigencias de la vida cotidiana. Es decir, no tan solo el tema de la vivienda, sino también de escuelas, de oficinas, de hospitales, de lugares de recreación, etc. Pero la arquitectura se ocupó especialmente de la casa ordinaria y corriente para un hombre tipo. Es decir, buscó dar solución a las necesidades humanas que tienen un carácter universal. Y entonces se van a plantear todos estos estudios, estos análisis de los espacios que el hombre necesita para desarrollarse, para que fueran realmente funcionales, tomando estas necesidades como necesidades humanas básicas con ese carácter universal.
Y así, por ejemplo, en 1926, Margarete Schitt, una alemana, va a diseñar lo que se conoce hoy en día como la cocina de Frankfurt. ¿Cuál era el objetivo? Mejorar los espacios de trabajo doméstico desde la teoría, la política y el proyecto. ¿Qué es lo que se buscaba? Lograr la eficiencia, fíjense una palabra que se repite en lo que les vengo diciendo, una eficiencia en el trabajo diario a partir de superficies metálicas y azulejadas que fueran fáciles para limpiar, para mantener. Lograr muebles de cocina que permitan una clara organización. Y así es como se empiezan a incorporar el amoblamiento de la cocina a la arquitectura. Ampliar los espacios de almacenamiento. Lograr una buena relación entre las distintas partes, los distintos ámbitos que conforman el espacio de la cocina. Y incorporar los avances tecnológicos en el diseño. Así es como estaría hoy la cocina de Frankfurt, donde se han incorporado el equipamiento a la propia arquitectura y se han diseñado las distintas partes, los distintos sectores de la cocina para hacerla funcional verdaderamente. Hoy en día estamos acostumbrados, digamos, a esto, pero a comienzos del siglo XX la cocina era un espacio que se colocaba en la parte posterior de las viviendas, un espacio de servicio, y que estaba conformado por distintos muebles, muebles sueltos, armarios, mesas, el aparato cocina que se iban utilizando según las necesidades. Acá se plantea el diseño integral, pensado, estudiado, analizado en los distintos sectores y ámbitos para que fuera realmente funcional y sacarle el máximo provecho. Un ejemplo de esto es la casa Stein, la Ville Stein de Le Corbusier, que en 1927 ya incorpora el equipamiento a la arquitectura y se busca lograr ese máximo aprovechamiento. Entonces se pasa del mobiliario, del mueble aislado, al equipamiento que se considera incorporado a la arquitectura, tal cual lo concebimos hoy. Y el tema del prototipo. Le Corbusier sostenía que todas esas necesidades básicas del hombre eran universales. Entonces él buscaba crear un prototipo que se pudiera repetir y replicar en distintas partes del mundo. Así, por ejemplo, en 1920 va a crear, o sea, alrededor de los años 20, del 18, 19 al 22 aproximadamente, las que se denominan las casas Citroën, son estas casas de dos plantas, con un espacio social que tiene doble altura. En el piso superior se va a organizar el área privada y en el piso inferior la parte de servicio, la parte social, con la idea de que estas viviendas se pudieran repetir y replicar en distintas partes del mundo y en forma aislada o bien en un conjunto habitacional. Es decir, la casa debía construirse en serie, como una máquina, ¿no? Las distintas unidades como las distintas partes de una máquina. En este sentido, la estructura dominó sirvió como prototipo estructural para poder repetirse al infinito, podríamos decir, a la manera de una máquina de habitar. Y en 1922
si ustedes recuerdan, cuando vimos el tema de ciudad, la ciudad de 3 millones de habitantes, uno de los tipos de vivienda era el inmueble villa, que fue un planteo nuevo para la vida en una gran ciudad. Eran lotes cerrados de 5 pisos con jardines, porque cada una de estas unidades tenía su propia terraza, y se levantaban sobre grandes parques. Este sistema del inmueble villa contaba con servicios colectivos y tenían, por ejemplo, en el centro un área de verde para distintas actividades. Se partía de un rectángulo de 146 metros de largo por 54 de ancho que contenían unas 120 unidades de doble altura. Los accesos a esas unidades se daban por los pasillos internos y a la vez en los lados menores se ubicaban las circulaciones verticales, ya sean ascensores o escaleras. Las circulaciones horizontales se daban hacia el interior del inmueble. Y cada una de las unidades se ubicaban en los lados mayores. Entonces, a partir de la casa Citroën, la sumatoria de estas unidades Citroën conformaban un inmueble villa que, como les decía, contaban con una serie de servicios comunes. Y en el piso superior, en la cubierta superior, se ubicaba una gran sala comunitaria y una pista para correr. Estos van a ser elementos que Le Corbusier los va a desarrollar incluso varios años después, posteriores incluso a la Segunda Guerra Mundial. Pero siempre con esa idea de partir de esta unidad básica, a la que llamaba un prototipo, para solucionar los problemas que consideraba que eran universales, o sea, las necesidades básicas de cualquier hombre que eran absolutamente universales. Hemos visto en el pabellón del Esprit Nouveau, en la exposición de París de 1925, cómo usa este prototipo de la casa Citroën. Era una forma de mostrar por dónde estaban, por dónde iban estos planteos, estas ideas que iban a servir para solucionar el déficit habitacional que había generado la Primera Guerra Mundial. Este pabellón fue reconstruido en Bolonia en el año 77. Se había hecho solo para la exposición del 25, se desmanteló. Sin embargo, se lo considera tan importante que en el 77 se lo reconstruyó en Bolonia y se lo puede visitar. Bien, y el último punto es lo que se refiere a la nueva teoría específicamente, que es lo que va a condensar, podríamos decir, todos estos puntos anteriores. Habíamos hablado de diseño integral ya cuando vimos esta corriente de los Art and Craft que se desarrolla en torno a 1830. Es decir, ese concepto del diseño que va desde el utensilio más sencillo y de uso cotidiano hasta el diseño de la ciudad. También vimos ese concepto en el Art Nouveau, que se desarrolla en torno a 1880. En el Art Deco, que también se desarrolla en esos primeros 20 años del siglo XX. Y la Deutsche Werkbund, por ejemplo, también lo va a tomar a este concepto del diseño integral, ya con otra mirada de un diseño moderno, renovado, donde van a desaparecer todos los elementos que sean decorativos. Y finalmente la Bauhaus, a partir de 1919,
también va a tomar este concepto e incluso ustedes van a ver en clases posteriores cómo se va, en la escuela de la Bauhaus va a estar incluido en la enseñanza, en la currícula, el diseño de todo tipo de objetos. ¿Qué era el Deutsche Werbung? Era una asociación artesanal alemana fundada por Hermann Muthesius para integrar los oficios tradicionales con las técnicas industriales de producción en masa. ¿Cuál era el lema de la Deutsche Werbung? Desde los cojines de los sofás a la construcción de ciudades, es decir, todo. Había que saber y poder diseñar todo. Los objetivos eran promover el debate intelectual sobre el tema del diseño, mejorar la calidad de los bienes de consumo de los alemanes, mejorar la competitividad de los productos alemanes. En ese momento los que estaban en la vanguardia y los que habían avanzado mucho más en todo esto eran los ingleses. Entonces Muthesius es enviado por el gobierno alemán para ver, para estudiar qué es lo que estaban haciendo los ingleses, y entonces a la vuelta de esa experiencia en Inglaterra es donde se crea la Deutsche Werbung, y con el mismo objetivo de mejorar la competitividad de los productos alemanes, de hacerlos, de que mejoren su calidad. Y favorecer, lo que se buscaba era favorecer los contactos entre empresarios y creadores, es decir, entre industriales y artesanos. ¿Qué era lo que se diseñaba o qué es lo que planteaba la Deutsche Werbung para el diseño de Alemania de comienzos del siglo XX? El diseño integral, el diseño de todo, desde una tipografía, para un póster, para una revista, ¿no es cierto?, para una publicación, hasta el de un edificio. Por ejemplo, la fábrica de turbinas AEG de Peter Behrens, que fue uno de los promotores de este diseño integral en Alemania con las nuevas tecnologías. Entonces, muebles prácticos, sin adornos, con formas simples, pulidas, ligeras, cómodas para las amas de casa. Nace la adecuación a la función y la sobriedad. Esos son los objetivos fundamentales, las premisas que se plantean en la Deutsche Werbung. Y así es como se van a diseñar este tipo de objetos, que son absolutamente reconocibles por todos, porque han llegado hasta la actualidad. Y la Bauhaus, que lo van a ver más en extenso en las próximas clases, esta escuela de arquitectura, diseño, artesanía y arte que se crea en 1919 y cuyo director fue Walter Gropius, va a plantear que el diseño lo abarca todo, desde un edificio hasta los utensilios. La auténtica arquitectura solo podía ser la integral. Solo así el arquitecto concebiría los edificios como receptáculos para el fluir de la vida, a la que además debían servir. Los mismos conceptos que Wright ya manejaba para el diseño de sus casas de la pradera o de sus casas usonianas. La escuela de la Bauhaus entonces se va a caracterizar por hacer este tipo de diseños realizados por sus alumnos o por sus profesores, que van a apuntar justamente a lo esencial. Fíjense, a la geometrización de estos objetos, la depuración en cuanto a la decoración, buscar la esencia de los mismos y aprovechando, utilizando los materiales que la industria les provee. Bien, Le Corbusier va a publicar en 1923 Hacia una arquitectura. Allí van a estar reunidos los artículos que habían sido publicados en L'Esprit Nouveau, en una revista de la época.
él va a criticar la arquitectura académica y va a plantear la necesidad de una renovación en la arquitectura. Va a postular la sencillez y la abstracción en la arquitectura. Todo esto que venimos viendo. Las premisas que van a contener esta renovación revolucionaria van a ser construir la casa como una máquina de habitar, asemejar el diseño que se va a realizar de una vivienda a una máquina. Tiene que ser funcional. Recuperar la escala humana, adecuar la escala de la vivienda al hombre. Seguir el modelo sincero de la técnica del ingeniero. Los tomaban como referencia, habían sido los que habían sabido ver, vislumbrar, anticiparse y hacer esos primeros diseños acordes a las nuevas tecnologías y a los nuevos tiempos. Pero Le Corbusier sostenía que esta nueva arquitectura debía servir, pero también conmover. Acuérdense las definiciones de arquitectura y la diferencia entre lo que hacían los arquitectos y los ingenieros. Los arquitectos manejaban la poesía también y tenían la capacidad de conmover. Estos son fragmentos de este libro, Hacia una arquitectura, donde está la definición de arquitectura más conocida de Le Corbusier, que dice que la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz. Los cubos, los conos, las esferas, los cilindros o las pirámides son las grandes formas primarias que la luz revela bien. La arquitectura egipcia, griega o romana es una arquitectura de prismas, cubos y cilindros, triedos o esferas, las pirámides, el templo de Luxor, el Partenón, el Coliseo, la Villa Adriana. El plan. El plan es el generador. Sin plan solo hay desorden y arbitrariedad. Está el método cartesiano. Ahí, en esas frases. El plan lleva en sí la esencia de la sensación. Los grandes problemas del futuro, dictados por las necesidades colectivas, presentan de nuevo la cuestión del plan. La vida moderna exige, espera un nuevo plan para la casa y para la ciudad. Está planteando que hay que hacer algo totalmente nuevo, pero racionalmente hecho, siguiendo un método, el método de Descartes. Una gran época acaba de comenzar. Existe un espíritu nuevo, existe una multitud de obras de espíritu nuevo que se encuentran especialmente en la producción industrial. La arquitectura se ahoga con las costumbres. Es esa crítica que él hace al principio a los arquitectos. Los estilos son una mentira. El estilo es una unidad de principio que anima todas las obras de una época y que resulta de un espíritu caracterizado. Nuestra época fija cada día su estilo. Nuestros ojos, desgraciadamente, no saben discernirlo aún. Está proponiendo que, tiene que adecuarse, ayornarse la arquitectura a este nuevo tiempo, a este nuevo contexto. Piensen ustedes, estas máquinas que empezaban a utilizarse en forma ya cotidiana, el automóvil, el avión, los electrodomésticos en las viviendas, es decir, había una serie de nuevos elementos que planteaban un nuevo modo de vivir. Y por lo tanto, la arquitectura, la vivienda debía adecuarse a esos nuevos modos de vida. Una casa es una máquina de habitar. Baño, sol, agua caliente, agua fría, temperatura a voluntad, conservación de alimento, higiene, belleza mediante la proporción. Un sillón es una máquina de sentarse. Es decir, un sillón debía servir para sentarse. Él busca hacer esa analogía. Se utiliza la piedra, la madera, el cemento y con estos materiales se levantan casas, palacios. Eso es construcción. El ingenio trabaja, pero de pronto me conmovéis, me hacéis bien,
Soy dichoso y digo, es bello. Esto es arquitectura. El arte está aquí. Eso es lo que diferencia la arquitectura de la ingeniería. Y la nueva estética. Esta nueva estética planteada para este nuevo tiempo. La forma debe expresar la función. La forma debe expresar los materiales, la técnica y la estructura. Es decir, que deben responder la forma a estos nuevos condicionantes, podríamos llamarles, que son los nuevos materiales. Deben adecuarse a las posibilidades tecnológicas del momento. Nuevamente, la definición. La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz. La Ville Savoye, esta casa que ustedes van a ver cuando vean la clase sobre Le Corbusier específicamente, tiene todos estos ingredientes de esta nueva estética. Esta estructura puntual, que la podemos ver, esa separación entre el cerramiento y la estructura, la cubierta horizontal o la terraza jardín, la ventana corrida, el diseño hacia adentro liberado, independiente de lo que son los elementos estructurales, los muros estructurales como eran antes, y estas formas sencillas, sin ornamentación, despojadas, blancas, que resuelven o son el resultado de todos estos elementos y que son, en definitiva, este juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz. ¿En qué consistía esta nueva estética? Entonces, para sintetizarlo brevemente, geometría y proporción. La geometría presente en esta nueva arquitectura, en estos nuevos diseños, y la proporción como el elemento ordenador. Equilibrio y trazados reguladores. Un equilibrio dinámico, ya no el equilibrio estático dado por la simetría. No hace falta. Nos despojamos de estos elementos de composición del siglo XIX y ahora se plantea un equilibrio de volúmenes, de formas diferentes. Retículas de soporte, la estructura puntual, las cubiertas planas, accesibles para disfrutar como otro espacio de recreo. Volúmenes simples, la geometría primando en el diseño. Planos horizontales en voladizo, lo permite ahora la tecnología. Los nuevos sistemas estructurales permiten estos voladizos y grandes voladizos. Carpinterías metálicas y tabiques curvos. Esa nueva posibilidad que se tiene al separar el elemento estructural del cerramiento y los nuevos materiales que posibilitan estas formas. Y las ventanas corridas, también consecuencia de esa estructura puntual. Y esta nueva estética se pudo exponer en Stuttgart, donde se hizo un barrio de viviendas que fue convocada esta exposición por la Deutsche Werbung. El encargado de dirigir esta exposición fue Mies van der Rohe, que invita a una serie de arquitectos europeos a realizar viviendas particulares y para dejar en evidencia los elementos comunes que había en todos los diseños. Hay elementos comunes en lo formal, en los propósitos, en la búsqueda de solucionar el tema habitacional, de la vivienda mínima, y hay coincidencia en los resultados en cuanto a las cubiertas planas, el predominio del blanco, de las superficies sin ornamentación,
en la sencillez de los espacios interiores, en el diseño funcional de los espacios interiores, en la separación del vehículo y del peatón. Y de esta forma es que se van a exponer, se van a mostrar los prototipos de vivienda de carácter experimental. En la actualidad todavía hay algunas, eran 21 prototipos que se presentaban, han sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial unos 10 o 12 y todavía se los puede visitar. Y esta arquitectura del siglo XIX, podemos ver en esta fotografía la diferencia tajante con la arquitectura del siglo XX, con la arquitectura del movimiento moderno. Esto es, son dos casas en la calle 25 de Mayo, en San Miguel de Tucumán, donde se pueden ver claramente un ejemplo de arquitectura académica y a su lado un ejemplo de arquitectura del movimiento moderno. Se trata de la Casa Terán, realizada por Eduardo Sacristán en 1936, que es una respuesta clara de una vivienda a una nueva sociedad, a un nuevo mundo que se está desarrollando desde comienzos del siglo XX. Entonces, es el resultado de esta arquitectura adecuada a estos nuevos tiempos, a estas nuevas necesidades del hombre de esa primera mitad del siglo XX.